Leamos todos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos a Dios que nos hable. Señor Jesucristo, en esta hora una vez más invocamos tu nombre para rogarte, Señor, que por favor nos hables, que nos permitas entender tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Quiero que hablemos en esta mañana, creo que es una mañana muy oportuna, para hablar un poco acerca del crecimiento de la iglesia. Creo que es muy importante entender cómo crece esta iglesia o cómo ha crecido esta iglesia. Hay muchas maneras de crecer, hay muchas maneras de hacer crecer. De hecho, si miráramos, por ejemplo, los cultivos, hoy en día, hace muchos años sembraban, por ejemplo, tomate, digámoslo así, y demoraba un poco de tiempo para poder dar el tomate, para dar el fruto. Pero ya hoy no, ya hoy hay fertilizantes, abonos, hay una cantidad de cosas, de químicos que hacen que rapidito la tierra produzca. Y asimismo los animales, asimismo ya no es lo mismo hoy criar un pollo, ¿cierto? Hace años, muchos años, ¿cuánto se demoraba para crecer un pollito criollo más o menos para que ya no lo pudiéramos comer? ¿Cuánto? 6 meses, 7 meses. Digo yo que un pollo bueno, por ahí 1 año. Pero ¿cuánto se demora un pollo hoy para no podérselo comer? 45 días. Yo creo que desde el mes ya lo puede uno comer. La pregunta es ¿por qué? Porque existen maneras de hacer crecer, digámoslo, ya sea un producto agrícola o ya sea un animal. Y lo mismo sucede hasta con los muchachos, con los jóvenes. Hace muchos años los que teníamos 14 o 15 años éramos pequeñitos. Pero ahora un muchacho de 12 años, a uno le da hasta pena que paren, porque lo hacen ver a uno pequeñito. Ya un muchacho de 12 años mide unos 70. Y uno pregunta, bueno, ¿pero qué comen? Y dicen los que saben que tiene que ver mucho con la alimentación. Entonces, y otros crecen de otra manera, haciendo deporte. Por ejemplo, con los que juegan basquetbol. Todos estos deportes hacen que la persona se estire, que quede más grande. Y cuando uno se pone a mirar las organizaciones o de incluso las empresas, hay empresas que crecen muy rápido. Y crece muy rápido porque también la tecnología y una cantidad de cosas también ahora hay gente que se prepara para eso, para hacer crecer las empresas. Si habláramos de las iglesias, también hay iglesias que crecen demasiado rápido y les inyectan algunas cosas que de pronto en el tema numérico las hace crecer. Y uno diría que muchas veces son formas humanas, son estrategias humanas que hacen que los grupos crezcan. Pero los grupos, muchas veces los grupos que crecen de esa manera no se sostienen. Un día estaban hablando acerca de la iglesia primitiva. Y usted sabe que cuando los apóstoles empezaron a predicar, empezaron a ser perseguidos, los metían a la cárcel, los amenazaban, los castigaban, les decían que no hablaran en el nombre de Jesús, que, bueno, todo eso. Y hubo un momento donde digámosle así, los gobernantes de la época, pudiéramos decir que se cansaron de meterlos a la cárcel, porque los metían a la cárcel, pero cuando ellos salían con más ganas de seguir predicando. Les decían no hablen a hombre alguno en el nombre de Jesús, y cuando los soltaban llegaba la noticia, allá están los que ustedes soltaron predicando a ese Jesús.
Y un día un hombre muy fluyente, Gamaliel, habló con ellos y les dijo, vean, se han levantado grupos que han crecido muy rápido. Se levantó un grupo de un hombre llamado Teudas y creció y consiguió muchos adeptos, pero se murió Teudas y el grupo fue disperso, se acabó el grupo. Y luego también se levantó otro hombre, y ese hombre también reunió muchas personas, pero se murió ese hombre y también el grupo se acabó. O sea, creció rápido, pero se acabó al morirse esa persona o ese líder. Él les plantea algo y les dice, déjenlos, no los molesten más, porque si eso que ellos están predicando es de los hombres, se va a desvanecer como se desvanecieron los otros. Pero luego les digo, pero si eso es de Dios, permanece. Y parece que lo convenció, porque a partir de ahí pues se abre la oportunidad y ellos están predicando y siguen predicando. Y muchos emperadores romanos hicieron muchas cosas en contra de ellos. Un emperador llamado Nerón, después de muchas cosas malas que hizo, mató a algunos apóstoles y aparte de eso le echó candela, quemó a Jerusalén y le echó la culpa a los hermanos, a los cristianos, y eso hizo que los hermanos tuvieran que salir, llamémoslo en nuestra época, desplazados. Y algunos cogieron hacia Listra, otros hacia Antioquía, no hacia Antioquía, sino Antioquía, otros a Derbe, y empezaron a regarse los hermanitos de acuerdo, me imagino que donde tenían familia, cada uno se fue. Pero hubo un problema, y fue que él creyó que al esparcirlos o al desplazarlos, se iba a acabar la iglesia, o se iba a acabar lo que ellos hacían. Pero era el contrario. Donde esas personas llegaban desplazadas, empezaban a predicar a Jesucristo, y ya el problema no era solo en Jerusalén, era en todas las provincias. Hombres y mujeres eran convertidos a Cristo. La iglesia se fortalecía a tal punto que ya los apóstoles lo único que hacían era ir a llevar prácticamente pastores. Ya la obra misionera estaba hecha. Y así por el estilo, fueron muchos años, muchos siglos, donde la iglesia ha permanecido a pesar de muchas dificultades. Pero siempre han habido hombres y mujeres, familias que se han desgastado sirviendo a Dios. Me gozo escuchar al hermano Carlos Murillo. De pronto uno dice, ¿cómo se va a gozar de las enfermedades? No, lo que pasa es que él se acabó, pero sirviéndole a Dios, sirviéndole a ustedes, sirviéndole a la iglesia. Su vida, su juventud, le entregó en las manos de Dios a favor de una iglesia. Ser pastor en la época que ellos eran pastores no era fácil. Yo he ido a lugares a ser pastor donde a uno es un ídolo en esos lugares. Todos lo conocen, todos lo quieren, los niños, pastor, los ancianos, todos lo respetan. Estuve en una comunidad indígena donde uno allá era rey, todos lo querían. Había una reunión, venga pastor, ore. Vamos a hacer un programa, o se murió alguien, venga pastor. Cumplió años alguien, venga pastor. Todo era uno. Pero a ellos no les tocó igual. El tema con ellos fue distinto. Y los que son pioneros en Río Negro saben que no les tocó fácil. Él me ha contado, pero no solo se lo he escuchado a él, sino que se lo he escuchado a los que eran los creyentes en el momento. Y ellos decían, ¿cómo les tocó la época? Lo difícil que fue eso. Pero claro, hace 45 años les tocó así, o 40 años, o 50 años, pero hoy esta iglesia, yo no sé si ellos se imaginaron que la iglesia iba a tener esa magnitud en este tiempo. Y alguien dijo que esta iglesia se acabaría muy rápido. Y cuando llegó la pandemia,
decían, ahora sí se acaba esa iglesia. A mí personalmente me lo dijo. Hasta el punto que la iglesia la revisaron. La iglesia, ¿y cómo hacen para que mientras todas las organizaciones decaen, las empresas decaen hasta económicamente, cómo es que ustedes se fortalecen? Y hoy podemos decir sin lugar a dudas que el crecimiento de esta iglesia lo ha dado Dios. Aleluya. Cuando usted mira en la Biblia la palabra iglesia por primera vez, ¿algún día la han buscado donde dice por primera vez acerca de la iglesia? Jesús hablando con los discípulos, y Jesús hablando con ellos les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen que tú eres uno de los profetas, y empezaron a enumerar algunos, y él les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque una cosa es lo que piensa el que no conoce a Jesús, y otra cosa dice el que conoce a Jesús. Ellos ¿qué dicen? Que eres un profeta, que eres Elías, que eres Isaías, que eres Juan, que eres este. Y ustedes, y cuando él le pregunta, entonces Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Y luego Jesús le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre lo que Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, no la iglesia, mi iglesia. Pero luego le dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La primera vez que se menciona la iglesia, viene la profecía, viene la promesa, y es: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, ella será victoriosa de principio a fin. Gloria a Dios. Así que la iglesia desde sus inicios tiene esa gran promesa. Jesús le dijo a los discípulos: vayan por todo el mundo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19 le dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablándoles acerca de la unicidad, de lo que es Dios manifestado en carne. Y les dice: y enséñeles que yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe qué le estaba queriendo decir? No se preocupen, les doy garantía de que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que la iglesia siempre ha tenido ese privilegio. Y también en San Marcos 16:15 le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y mire lo que dice el verso 17. Y dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aleluya. Por favor, sigan. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Les dio herramientas. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El 20. Mire, y ellos saliendo predicaron en todas partes, escuche, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. O sea que esto no lo hemos hecho los hombres.
Y quiero que eso quede claro. El fundamento de esta iglesia es el fundamento divino. Dios es el que le da el crecimiento a la iglesia. Mire, la primera gran verdad que debemos nosotros atesorar es que aunque el hombre tiene una función en la labranza, la gloria y el resultado final pertenece a Dios. Nosotros sí trabajamos y hacemos lo que nos corresponde, predicamos, aconsejamos, exhortamos, visitamos, oramos por los enfermos y hacemos lo que nos corresponde, pero realmente quien hace todo es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos tratar de llevarnos la gloria. Si uno mira al apóstol Pablo, según la analogía que él hizo, un siervo puede plantar y otro puede regar, pero únicamente el crecimiento lo otorga Dios. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. El apóstol Pablo hablaba con los corintios mucho eso, porque los corintios se acostumbraron a que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, y de acuerdo a las capacidades de los líderes, ellos se identificaban y decían: es que a mí me gusta es con Pablo, a mí me gusta es con Pedro, a mí me gusta es con este. Y Pablo un día se paró delante de ellos y le dijo: ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Pedro? ¿Y quién es Apolos? Dijo: no somos nada, solamente somos colaboradores de Dios. Pero aquí, hermano, aunque nosotros hagamos mucho, si Dios no hace, se perdió la semilla. ¿Estamos de acuerdo? Aleluya. Así que tenemos una ventaja, y es que lo que nosotros hacemos, Dios lo respalda. El hermano Carlos bautizó a mucha gente, al hermano Humberto, a la esposa, y los bautizó, ¿cierto? Pero él no sabía y cómo los iba a sostener. Imagínate, 45 años le tocaría estar todos los días detrás de ellos. No haga eso. No vaya allá. No diga eso. Eso es imposible. Uno bautiza a la gente, pero uno no sabe qué pasará con la gente. Pero hay uno que sí sabe que sigue con la gente. Y puede que el pastor se vaya, lo traslade, pero aunque él se vaya, queda el dueño de la iglesia, el que hizo la obra, el que hace permanecer al creyente por el poder del Espíritu Santo. Porque de esa manera. Y mire, sin la acción poderosa de Dios en el interior de los hombres, el servicio de los pastores sería inútil. Porque nosotros podemos tratar de convencer a las personas. Y hay gente que convence personas para cosas buenas y para cosas malas. Y quizás uno pueda, a través de la palabra, a través de la persuasión, lograr que alguien le crea a uno. Pero eso no representa nada en la salvación. Si lo que yo hago no lo autoriza, no lo avala, no lo aprueba Dios, será inútil. ¿Creen eso o no creen eso? Hermano, aquí los hombres todos somos pasajeros. La conclusión de Pablo es clara y sencilla: que toda la gloria le corresponde a Dios. No es lógico glorificar al siervo, sino a quien, siendo Señor del siervo, dispuso todo, hizo todo para que germinara el sembrado, amén, que ellos habían regado. Pablo deja algo muy claro, y Pablo hizo cosas que seguramente nosotros nunca las hemos hecho, y tuvo experiencias que nosotros nunca hemos tenido. Pero lo que él sí deja claro es que aquí, hermano, el que tiene que hacer crecer esta iglesia es Dios. Por eso se habla de un crecimiento natural, orgánico. La iglesia, alguien decía, si no hay evangelista, la iglesia se acaba. ¿Usted qué dice? No, la iglesia necesita evangelistas.
Oiga, y que prediquen y que no se queden callados y que hablemos. Pero hermano, si nosotros no hablamos, Dios es capaz de salvar la gente él solito. Y les soy testigo, mucha gente ha llegado a la iglesia sin que nosotros los hayamos ido a evangelizar. Porque aquí hay un Dios que es capaz de convencer el corazón de los hombres. Porque aquí hay un Dios que es capaz de hacer que un ser humano entienda el evangelio. Una vez escuché de alguien que Dios le reveló el nombre por allá en una montaña. Él no sabía nada de la iglesia ni del nombre. Y dice que un día se sintió tan convencido que se vino al pueblo, a buscar al pueblo. ¿Dónde está la iglesia que bautiza en el nombre de Jesús? Y pasó por mucha iglesia aquí, había un culto y decía, ¿aquí cómo bautizan? Ah, sí, de tal manera. Y él decía, no, aquí no es. Y empezó a caminar y a caminar. Y llegó a un ranchito pequeñito, una cosita ahí de plástico pequeñita. Y se encontró un viejito y le dijo, Señor, ¿usted cómo bautiza? Y él le dijo, yo bautizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y él le dijo, aquí es, bautíceme. Y el pastor le dijo, ¿cómo lo voy a bautizar si yo a usted no lo conozco? Usted no ha recibido doctrina. A usted nadie le ha enseñado. ¿Usted de dónde es? ¿Usted quién es? Y él le dijo, yo vengo muchas horas de camino y tengo que devolverme ahorita mismo, pero no me devuelvo si no me bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Y el pastor lo bautizó y dijo, bueno, yo lo bautizo. Y de pronto ese pastor no sabe qué pasó con él, pero ese hombre hoy, hace más de 50 años, es un creyente que ama, sirve y vive para Dios. ¿Quién lo sostuvo? Dios. ¿Quién lo trajo? Dios. Así que si usted es un buen evangelista, sígalo haciendo. Pero recuerde que aquel que hace la obra se llama Jesucristo. Lo que Dios no haga queda mal hecho. ¿Está de acuerdo o no? Vea, uno como pastor a veces tiene errores. Y entre ellos es tratar de sostener creyentes. Y uno los ayuda y los toca por acá, los coge por acá y los mantiene como en pañitos tibios y no se vaya. Y cuando uno lo traslada, se aparta. ¿Sabe por qué? Porque el que lo estaba sosteniendo era yo. Pero hay gente que usted ni siquiera lo soba, ni siquiera lo saluda, ni siquiera lo llama, pero permanecen firmes y fieles. Porque dentro de ellos está el poder del Espíritu Santo y pueden permanecer firmes, fieles a Dios. Aleluya. Porque a veces hay gente que dice que si yo no voy al culto me aparté. Ahora venga al culto, porque venir al culto es una bendición. Pero una vez visité a una familia que llevaba más de 8 años sin que lo administrara un pastor, lejos. Y me dijeron, vean, tal vereda por allá hay unos hermanitos. Y fuimos a buscar los hermanitos. Y cuando llegamos, los saludamos. Y ellos, Dios le bendiga, pastor. Y uno veía esa fortaleza. Y uno era como, estos hermanos deben de estar apartaditos. Porque había muchas denominaciones ahí. Y la hija pertenecía a otras denominaciones. Y yo le pregunté, hermano, ¿y usted cómo ha hecho? Y me dijo, no, hermano, metidos en Dios. Y decía, todas las noches hacemos la devocional. Los domingos hacemos la dominical. Y hemos sobrevivido. Y no solo eso, aquí tenemos a nuestro nietecito listo para bautizarlo. Hermano, esto es de Dios. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Que sea Dios quien gobierne y dirija nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Los hombres vamos de paso, pero Dios permanece para siempre. Marchitarse la flor, secarse la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta iglesia, Dios es el que le ha dado el crecimiento. Por eso a esta iglesia no hay que meterle cosas raras. ¿O qué dicen ustedes? A esta iglesia no hay que ponerle nada. A la predicación del evangelio no hay que ponerle nada. A la iglesia no puede volver un espectáculo. La iglesia lo que tiene que tener es la palabra. Como le digo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediquen la palabra.
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, y muchos se amontonarán escuchando falsas promesas, falsas palabras. Pero le dice, pero tú sé sobrio en todo. Qué bueno hoy poder decirle al Señor, no queremos nada extraño, no queremos fertilizantes. A la iglesia no hay que echarle químicos, no hay que echarle fertilizantes, no hay que echarle nada. Lo que hay es que regarla con la palabra de Dios, porque a través de ella es que Dios limpia su iglesia, porque el proyecto de Dios es grande con nosotros. Si a mí me preguntan, ¿usted cómo vive? Yo vivo muy bien. Y por eso uno no quiere morir. Vivimos bien. Y Dios nos ha dado una buena vida, nos ha dado paz, nos ha perdonado nuestros pecados. Hacemos parte de una iglesia preciosa. Y sin lugar a presumir, hermanos, somos la iglesia cristiana más grande en Colombia. Pero eso no es lo grande. Somos la iglesia que más pastores tiene, pero eso no es lo importante. Tenemos un logo que lo conoce todo el mundo ya. Usted pasa y la policía lo para. ¿Y usted quién es? Yo soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Dios le bendiga, bien pueda pase. Y usted donde llegue, a cualquier rincón, a cualquier montaña, diga que es de la Iglesia Pentecostal y verá. Usted pasa por un pueblo y ve el logo de la iglesia y usted se alegra. Usted llega a San Antonio y en la entrada ve el logo de la iglesia. Usted va a un corregimiento, a una vereda y allá está el logo de la iglesia. Pero lo grande de eso no es el logo, no es eso. Lo grande de eso es que el Señor un día viene por su iglesia. Eso es lo más glorioso. Aquí lo más glorioso es que un día el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre. Eso sí es lo glorioso. Y Jesús un día por allá en San Juan capítulo 14 le dijo a los discípulos, no tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, no se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Tenemos una esperanza gloriosa. Aleluya. Así que lo grande no es eso. Y estamos felices por 89 años. Pero 89 años no son nada frente a una eternidad con el Señor. Y sabe cómo dice, y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el apóstol Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que díganle al que tiene a su lado, nos vamos con el Señor. Díganle, nos vamos con el Señor. Nos están preparando un lugar. Y me atrevería a decir que está listo. Que Dios nos ayude a vivir para Él. Hay mucho que decir, pero después seguiremos hablando. Pero yo quiero invitarle hoy a que sigamos creyendo en que el crecimiento de esta iglesia lo da Dios. Nunca se vaya detrás de hombres, porque los hombres fallamos. Los hombres decepcionamos. Los hombres, hermano, no sé, un día estamos de un ánimo y mañana estamos de otro. Hoy tratamos bien, mañana tratamos de otra manera. Hoy estamos aquí haciendo parte de esta iglesia. Que Dios nos guarde, pero muchos se han ido. Y se han ido para otras denominaciones, se han montado sus congregaciones. Los hombres somos así. Pero aquí hay uno que nunca cambia. Aquí hay uno que nunca decepciona. Aquí hay uno que todos los días está a nuestro lado, que escucha nuestra oración, que nos conoce cuando lloramos, que nos ayuda cuando estamos sin nada. Amén. Esta mañana es una oportunidad bonita
para decirle a Dios: reafirmo mi compromiso de mirarte solo a ti. El escritor a los Hebreos dijo: puesto los ojos en Jesús. Iglesia, el que añade las almas a esta iglesia es Jesús. Hay que vivir en obediencia, hay que vivir en oración, hay que vivir en santidad.